Muy buena gente. ¿Cómo me los trata la vida el día de hoy? El día de hoy estamos aquí en el segundo capítulo de este podcast. Seguiremos andando por los caminos de la historia de la gastronomía china. Como saben, los estaremos acompañando durante 6 capítulos. El día de hoy los traeremos, les traeremos el segundo capítulo de su podcast. China es uno de los países en el cual, al igual que todos los europeos, se han regido por monarquías. Eso está más que claro, ¿no? Las monarquías siempre han estado acorde en la historia del mundo. Y pues China no es la excepción. Y en China normalmente se conocen como las dinastías. Me preguntarán por qué les estoy hablando de esto. Porque pues gracias a esto han surgido demasiados cambios de esa época a cómo es hoy. Y pues toca hablar de personajes muy importantes como lo fueron Shou o Confucio, entre muchos otros. También podemos hablar de lo que fue como digamos el inicio de los cultivos de arroces, que pues podemos ver que los primeros arrozales de esta región se cultivaron en el río Yangtze durante el milenio, pero no fue hasta la dinastía Zhou que estos tipos de cereales fueron básicos en la cocina. El trigo, el mijo, la cebada y por supuesto el arroz eran ingredientes fundamentales que se mezclaban con diferentes vegetales cortados en pequeños trozos. ¿Por qué será el arroz el alimento más importante de esta gastronomía? ¿Y por qué el arroz es tan importante en la gastronomía colombiana si es un país del otro lado del mundo? Bueno, pues el arroz. Arroz o arroz. Otra vez hablando de arroz, ¿no? En el primer podcast lo tratamos bastante y en este otra vez Exacto, vuelve a entrar. compañero. Aquí Es vuelve a un entrar, pero tema, ya, es un digamos que tema ya con más interesante. fuerza. Exacto. Porque pues, o sea, digamos que la respuesta de por qué el arroz es tan importante en la gastronomía china, pues lo mismo es en el podcast pasado, ¿no? Porque Sí, pues ha estado desde hace años, 8000 años, 8000 años, arroz ha estado en la historia de la gastronomía. Uno de los ingredientes básicos e importantes de esta gastronomía. Pero ¿por qué será que llegó hasta Colombia? O sea, o hasta tantos países. Yo sé que China se internacionalizó mucho por el comercio, la ruta de la seda, etcétera, etcétera. Pero es que nosotros lo tenemos muy arraigado en nuestras raíces. O pues, por ejemplo, en mi parte, arroz se come todo el día. exacto. Y es que digamos que es un alimento que se convirtió como en un ingrediente base de cualquier plato que usted vaya a servir, porque digamos que uno normalmente en la casa, usted para el almuerzo, si no hay arroz, no es almuerzo, porque digamos que usted, o sea, el almuerzo lo primero el arrocito. Y ya en base, ya teniendo el arrocito, ya pues usted se inventa que la ensaladita, que cualquier otra cosa, pero digamos que como ingrediente base del plato, el arroz. Entonces creo que por eso se ha hecho tan importante en la gastronomía colombiana, a pesar de que es un producto que viene desde el otro lado del mundo. Pero es que arroz es barato. O sea, nosotros somos personas que siempre buscamos la economía. Y pues el arroz en sí es barato. Y aparte, de eso, si no hay arroz, no es almuerzo. O pues en la cena, si usted no quiere cocinar, arroz con huevo. No hay más. Exacto, sí, claro. Entonces, por eso es que se ha vuelto, digamos que el ingrediente base dentro de la gastronomía colombiana, y digamos que de ahí parten muchos platos porque, o sea, está incluido en muchos platos típicos de diferentes regiones del país. Como por ejemplo lo podemos ver en Antioquia con la bandeja paisa. El arroz es, digamos que el ingrediente después de los frijoles, el segundo ingrediente más importante. Y si no tuviera arroz, no es bandeja paisa, pues porque obviamente el arroz es fundamental ahí. Y así en las demás regiones que tienen sus Y pues, platos típicos y esos platos típicos llevan arroz ahí incluido. y pues claro, o sea, de ahí podemos ver algo que es muy importante de eso, es que la internacionalización del arroz. O pues no solo el arroz, o sea, de lo importante que es la cultura china, porque pues viene de allá, no más, se extendió en Asia, llegó hasta América. China es uno de los influyentes más importantes que tenemos en muchos temas gastronómicos. Eso podemos ver, compañero, que es una de las gastronomías que más le ha aportado en general a la gastronomía mundial, porque digamos que de esa gastronomía se han tomado muchos conceptos
y se han, ¿cómo se dice? Se han como nacionalizado en cada país, pero de una manera diferente para así aportar en las gastronomías nacionales de, pues, de los países, pero igual sí siempre ha sido una de las gastronomías más importantes y digámoslo así que puede ser por el tema de que de todo lo que son sabores, olores, las especias, que ellos fueron los primeros que empezaron a utilizar especias en la cocina y de ahí pues se empezó a utilizar eso en el resto de los países, se empezó a copiar. Obviamente hay muchas que utilizan allá que aquí no las utilizamos, pero hay otras que sí, que son las más básicas. Entonces, digamos que o sea, se ha caracterizado por eso, porque ha sido como una parte fundamental de la gastronomía mundial. Exactamente. Bueno, ese entonces, las personas consumían la comida con largos palillos de madera, hechos de huesos, madera o bambú. Y desde entonces quedó la tradición de emplear la madera como cubiertos, debido a la cantidad de años que los palillos han formado por parte de la cultura china. Es comprensible el nivel de destreza que tienen sus habitantes pues, con esta herramienta. En cuanto a la distribución de los alimentos en la región, los gobernantes en ese siglo se dieron cuenta que podían satisfacer a la población general con platos sencillos a base de cereales, en donde se puede uno dar cuenta de la desigualdad social que existía en ese periodo de tiempo, en donde se reservaban la carne e ingredientes más exóticos de temporada para los banquetes de la corte. ¿Por qué Aquí, los palillos chinos son? antes de hablar de esa pregunta, pues, toca hablar eso, ¿no? La desigualdad siempre ha estado presente en mucha época y pues Asia, China no se No fue salva la de eso. excepción. Ajá. Exacto, entonces, como podemos ver, los campesinos solo comían cereales, como era el mijo, como era el trigo, como era la cebada Arroz. o el arroz. Pero pues de ellos se guardaban la carne, la col, los ingredientes chinos. Es un tema bastante raro, no raro, porque se ve en todo el mundo, pero pues Eso es sí, no, como o nos sea, hemos digamos que no es olvidado. que sea muy raro. Ujú, Digamos que es un tema muy normal porque a lo largo de la historia hemos visto que como en muchos imperios se vivía lo mismo, siempre era lo mismo. Entonces, para la gente del común, trabajadores y eso, o sea, lo más básico en la comida y pues para la burguesía, ¿no? O para la gente de lo que la eran los sociedad. reyes y eso, de la alta alcurnia, por así decirlo, pues eran siempre las mejores comidas. Sí, Entonces, señor. eso fue como que se vivió, no sé, era algo muy normal para esas épocas en la mayoría de los imperios. Sí, y pues ha pasado, digamos que pasa, pasará y siempre ha pasado y nos han criado con eso. Desde tiempos inmemorables, pues, se han visto este tema de desigualdad. Ahora sí, con la pregunta que me ibas a hacer. Bueno, compañero, entonces, ¿por qué los palillos chinos se volvieron tan importantes en Asia y no en el occidente? Eso fue algo de lo que yo hablé sobre los palillos que no solo eran de bambú o de madera, sino también de huesos, que pues se reutilizaba todo. Eso es, ¿cómo decirlo? Nosotros pues estamos acostumbrados a comer con tenedores, cucharas, pero pues allá está muy notado eso de los palillos. Y acá en el occidente es muy raro, o sea, a menos de que usted no vaya a comer comida asiática, usted no usa palillo nada. Y aún así es raro usar palillos siendo uno, porque uno no lo sabe manejar. Exacto, eso pienso yo también. Y digamos que también creo yo que es más como pues por cuestiones de costumbre, ¿no? Porque pues ellos, digamos que desde hace mucho tiempo los han usado y ellos no usan cubiertos. O sea, los únicos, bueno, sí los usan, pero digamos que muy rara vez o cuando consumen productos que son líquidos, digamos así como cuando son sopas o el ramen que ellos consumen, pues, y la cuchara solo la utilizan pues para tomarse en el caldo y eso, ni a veces porque pues cuando ya van a terminar, que se han comido todo lo sólido con los palillos, a veces cogen el plato y lo voltean y se toman el líquido así o tienen la cucharita esa con la que van tomándose el caldo a medida que van comiendo también. Pero entonces Sí, digamos que eso sí fue más como cuestión de costumbre y es algo que está muy arraigado en las costumbres de ellos, que es el hecho de usar los palitos chinos. Y pues claro. digamos que aquí también es por lo que usted decía, compañero, el hecho de que uno pues aquí solamente los utiliza
cuando uno va a un restaurante chino a comer comida china y eso, porque pues cuando uno no los sabe usar ni los usa, pues para no, por Pasar así pena, decirlo, no hacer el ridículo o pasar pena, sí. exactamente. Entonces, Sí, es tema de costumbres y es tema de cultura. Nosotros estamos acostumbrados a otra cultura, ellos a otra, pero pues ellos vienen arraigados de que usaban huesos de animales, o sea, desde siempre han tenido como esos palillos para su alimentación. Y me está llegando una pregunta que dice que de dónde creo que sale la soja. La soja pues es un ingrediente muy importante, sobre todo en la salsa de soja. Y yo tengo un conocimiento ahí que es como una vaina, como por ejemplo los frijoles que vienen de una vaina. Y pues de esos granos se sale la soja, si mal no estoy, creo que es algo así. sí, No sé compañero, qué piensas. Bueno, exactamente, creo que sí es una vaina, pues no estoy bien seguro, pero creo que es una vaina parecida al frijol y de ahí se saca. es, o sea, todo lo que nosotros consumimos viene de la naturaleza. Sí o sí, sí o sí. Entonces, Sí, sí, o sea, nosotros le debemos parte de, digamos que de nuestra dieta a la naturaleza, o bueno, parte no, en fin, creo que todo lo que nosotros comemos nos lo da la naturaleza porque pues las proteínas y eso también, digamos que son aparte, son aportes de la naturaleza, pues porque si no hubiera naturaleza no hubieran animales y pues nosotros no podríamos consumirlos. exactamente. Bueno, durante las últimas etapas de la dinastía Shou fueron introducidos el aceite y la soja. Ahí es donde volvemos a hablar de la soja. Nos adelantamos un poquito, pero pues era una pregunta que llegó espontáneamente. Se aumentaron las superficies de cultivo, se comenzaron a practicar nuevas técnicas culinarias y se empezó a utilizar la comida en rituales religiosos. Compañero, como podemos ver, se empezó a utilizar en uno de los elementos más importantes como el aceite y la soja, que se popularizó en toda Asia, siendo considerada en China una de las 5 semillas sagradas. En tiempos de confusión, era un hecho que la gastronomía se había convertido en un elevado arte, dejando libros como el libro de los ritos. Por eso es que, como les decíamos en la pregunta pasada, en el podcast pasado, qué pena, la gastronomía china no solo influenció en la comida, sino también en la filosofía. Por eso decimos que fue una parte importante de la filosofía, porque no solo se empezó a ver como comida, sino como un arte. Sí, compañero. No obstante, con el tiempo las personas comenzaron a descubrir otras técnicas de preparación y beneficios de combinar alimentos. Es así como durante la dinastía Han, los habitantes de China ya incorporaron a los cereales carne seca y pescado. Este periodo donde inician procesos culinarios como freír, cocción al vapor o los estofados. Ya aquí ya empezamos a hablar sobre técnicas culinarias que pues vemos ahorita nosotros como gastrónomos, como el freír, que es bastante común, como la cocina al vapor, los estofados, que es mundialmente conocido. Ya desde esta época empezamos a ver que China empieza a Compañero, y además mandar. que cabe recalcar también que los asiáticos, digámoslo así, son uno o sea, ellos son como los más expertos o como los que manejan las mejores técnicas en cuestiones de tempura y eso, o sea, lo Sí. que son los empanizados y eso. Y también el vapor es muy, ellos lo saben manejar perfectamente. Por ejemplo, Sí, los también, dumplings lo hacen en una olla especial, es muy, es una cultura que es muy influyente para nuestra gastronomía, así la veamos como con mal ojo, como lo dijimos, por distintas culturas, por distintas tradiciones que tenemos en nuestro país, pero es muy importante para nuestra historia. Cabe destacar que el desarrollo de la gastronomía china varía de acuerdo al territorio. Eso es muy importante. China, al ser uno de los países más grandes, se divide mucho en los territorios. Hacia el sur, pues se encuentra el mar de la China Meridional, por lo tanto, en esa zona las personas pues tenían acceso a pescados y mariscos, que es más común. En cambio, en el norte, en las regiones del norte era donde mayormente se consumían los productos cárnicos, las carnes de res,
las de cerdo, hasta el buey llegó a estar en esas regiones. Y pues obviamente al haber tantas nuevas incorporaciones de técnicas de alimentos, pues obviamente hubieron creaciones de elementos para la cocina. Y China creó uno de los elementos más importantes y que da un sabor especial a las comidas, que fue el wok. Esto sería todo por hoy. Los esperamos en el capítulo 3 de este podcast. Y como dicen algunos padres, los abandonamos. Chao, chao, hasta la próxima.